La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Hoy vamos a tocar los juzgados. Tenemos la suerte que tenemos aquí a don Luis, que también nos va a dar toda la segunda parte. Y vamos a empezar por la organización de los juzgados y de los tribunales en España. Según el libro primero de la ley de 1985, el ejercicio de la potestad jurídica empieza por los juzgados de paz, seguidos de los juzgados de primera instancia, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Dentro de los juzgados de primera instancia tenemos los juzgados de lo mercantil, actualmente la violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de lo de menores y de la vigilancia penitenciaria. Tened en cuenta de que para nuestro funcionamiento, nosotros cada año, los meses de diciembre, noviembre, remitimos a los tribunales superiores de justicia todas las listas de los peritos que se van a incorporar. Estas listas, los tribunales superiores de justicia lo presentan a los decanatos, los cuales los pasan a todos los juzgados para que puedan pasar los diferentes peritos solicitados en las diferentes actuaciones judiciales. Tened en cuenta de que hay una serie de juzgados y tribunales que en cada comunidad autónoma están distribuidos de forma diferente. Tenemos los del municipio, tenemos los del partido de la unidad territorial, tenemos los provinciales y los tribunales de las comunidades autónomas, que tienen sus tribunales superiores de justicia, su Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados centrales de instrucción. Aparte de esto, cada comunidad autónoma tiene un sistema de listas para los juzgados diferente. Por ejemplo, aquí en Cataluña existe un programa informático que cada mes de noviembre nos pasa, los cuales utilizan directamente todos los juzgados de todas las administraciones, tanto en lo mercantil, como en lo penal, como en lo social, donde están puestos todos los peritos por especialidades. Hay otras comunidades autónomas que también lo tienen informatizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez lo tengan todas las comunidades autónomas informatizado, será muy fácil que cualquier procurador, cualquier abogado, cualquier fiscal que solicite un perito correspondiente a una especialidad, abra este programa informático, ponga la especialidad y le saldrá la lista por nombres de todos los peritos. Tened en cuenta de que lo que tenemos de pensar es cómo funciona la labor del perito. Yo creo que esto lo explicará perfectamente Luis, pero yo voy a hacer una pequeña introducción. El perito es un especialista en una materia determinada, no en todas las materias. Por esto, cuando nos llaman de un juzgado para ver si aceptamos o no un cargo, tenemos de mirar de lo que se trata y si estamos preparados. Porque existen una serie de reglamentos y una serie de leyes para cada una de las especialidades. No es lo mismo un perito en criminalística que un perito inmobiliario, que un perito de arte. Cada uno tiene sus especialidades y sus normas. Y dentro del arte tenemos unas normas de patrimonio, unas normas de arqueología, unas normas de falsificación,
tenemos toda una serie de leyes que son lo que hacen que podamos efectuar nuestro trabajo perfectamente. Tened en cuenta que una consulta que me hacéis muchos es, ¿me puedo dar de alta en diferentes juzgados de diferentes comunidades autónomas? Sí, siempre que tengáis un domicilio. ¿Por qué? Porque si yo estoy dado de alta en Madrid y estoy dado de alta en Galicia, yo no puedo cobrar desplazamientos. Si me llaman de un juzgado de Galicia, tengo de acudir. Pero ¿cómo funcionan los juzgados? Los juzgados, cuando piden un perito, lo primero que hacen, si tienen un correo electrónico, le pasan un correo electrónico, le envían una carta solicitando que se presente al juzgado para ver si acepta o no acepta el cargo. Y esta persona tiene unos días para pasar por el juzgado, hacerle un estudio de la causa y ver si le interesa o no, si está capacitado o no para hacerlo. Tened en cuenta de que, como es lógico, si a ti te llaman de un juzgado de Galicia, no porque la pericia vayas a cobrar 300 euros, puedes decir que no la coges porque tú vives en Madrid. Estás obligado a cogerlo si estás preparado. Alberto, pero es que los desplazamientos, pues no te des de alta en Galicia. Si no tenéis un domicilio, ¿dónde envían la carta? ¿Qué te la envían? ¿De Galicia a Madrid? No, tienes que tener un domicilio en Galicia. Tened en cuenta de que muchas veces nos entra un asunto en Galicia y tenemos de efectuar el estudio en Andalucía. Porque esta persona es una persona que tiene unos bienes determinados en Andalucía que tenemos de efectuar su estudio y evaluación. Entonces sí que podemos cobrar desplazamientos, porque nos lo han dado en un juzgado de Galicia para que efectuemos el estudio en Andalucía. Pero si yo estoy dado de alta también en Andalucía, no puedo cobrar desplazamientos. Tened en cuenta de que la justicia, lo que hace falta es que nosotros somos colaboradores. Les tenemos de dar facilidades. Para darle tal facilidades, lo que tenemos de pensar es prontitud en contestar, estudio de la causa, y una vez estudiada la causa, vemos perfectamente si estamos capacitados, pedimos nuestra provisión de fondos y efectuamos el informe. Tened en cuenta de que cada vez son más los diferentes tribunales que solicitan nuestra actuación, lo cual quiere decir que cada vez tenemos de estar más preparados y actualizarnos con todas las nuevas normas y reglamentos que salgan. La organización de los tribunales de justicia, para lo que tiene que ver con los peritos, van del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma a los decanatos y los decanatos a los juzgados. Yo me imagino que dentro de un tiempo lo tendremos todo organizado perfectamente, los tribunales lo tendrán todo informatizado, lo cual hará que nos entren muchísimos más casos. Porque tened en cuenta que cuando tienen de buscar listas, solicitarlas al Tribunal Superior de Justicia o solicitar el perito a decanato, todo esto significa una cantidad de faena burocrática para los juzgados, que cuando lo tengan todo ello informatizado, les será muchísimo más fácil. Tened en cuenta de que actualmente nos entran muchas cosas de lo mercantil. Estáis acostumbrados a trabajar tan solo para lo social, pero tened en cuenta que en lo mercantil entran muchísimas cosas. Y también con los juzgados que existen de violencia sobre la mujer, tened en cuenta que entrarán a todos los peritos en criminalística muchos casos. En caso que tengáis dudas si estáis o no preparados para efectuar
esta labor, os tendréis de poner en contacto nada menos que con Luis, que es el que os va a dar a continuación toda la explicación del resto de temas que tocaremos hoy en esta charla que tenemos. Sobre todo apuntad las cosas que no entendáis para que al final de la conferencia podamos contestar a todas vuestras dudas. Las listas en los juzgados es obligatorio presentarlas el mes de diciembre, lo cual quiere decir que os tenéis de poner las pilas para que el mes de diciembre estéis capacitados para estar en estas listas. Desde la asociación no os pueden dar de alta en los juzgados que no solicitéis vosotros. Cada año tenéis de tener el carnet del año para demostrar que tenéis la capacitación y las actualizaciones necesarias para trabajar para los juzgados. Pero cada año diréis en qué juzgado queréis ser dados de alta y tendréis de firmar esta hoja de autorización de que os demos de alta. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, trabajando ya para gabinetes de abogados y trabajando ya para empresas determinadas, decís, este año no me des de alta en los juzgados. Tened en cuenta que tenéis de facilitar la labor a los juzgados. Quiere decir que siempre cuando solicitéis ser dado de alta en unos juzgados, tenéis de poner vuestra dirección de la suscripción donde os dais de alta. Tenéis de poner un teléfono móvil, un teléfono fijo, un email, y cuando nos solicitan abogados o procuradores, va muy bien tener hecha la página web para que vean el técnico que están solicitando. Cualquier duda, al final de la conferencia lo ponéis. Yo creo que ha quedado bien explicado la organización de los juzgados y lo que son las listas en los juzgados. Todo el resto será nuestro compañero Luis, quien ahora viene aquí con nosotros, se va a sentar aquí, yo me voy a quedar con él para que Lolo no le dé la paliza. Adelante, Luis. Buenos días. Bien, continuando con esta conferencia, vamos a seguir dando un repaso a todo lo que es el entorno jurídico de la pericia y después entraremos en los aspectos más operativos de lo que sería la defensa técnica del informe. A ver, ahora esto lo pasa. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ahora, vale. Bien, hay que tener en cuenta que en nuestro derecho procesal, la prueba pericial consiste en un medio de prueba de carácter personal. Y esta consiste en la aportación al proceso por parte de una tercera persona de una serie de conocimientos especializados o técnicos. Conocimientos que el juez no posee y las partes tampoco. El objetivo es facilitarle al tribunal la percepción y la apreciación de hechos controvertidos. Por tanto, podemos decir que el perito es una persona que, sin ser parte del proceso, va a aportar a este sus conocimientos científicos, prácticos o técnicos, con el fin de proporcionar al juez las máximas experiencias especializadas para que pueda valorar o percibir determinados hechos. No hay que confundir nunca la figura del perito con la figura del testigo. No se parecen en nada, se parecen tanto como un huevo a una castaña. El testigo es una persona que es convocada porque conoce personalmente los datos de un determinado hecho. El perito
va a conocer estos hechos, pero a posteriori, a partir de una documentación o unos materiales que se han proporcionado. De tal manera que el perito no ha estado en el lugar de los hechos. El testigo sí, aunque no todos, porque también hay testigos de referencia, que son aquellos que se han enterado de unos hechos porque alguien que los ha visto se los ha contado. Por otra parte, el testigo no se elige. Es intransferible porque viene determinado por una individual relación histórica con el hecho narrado, mientras que el perito es elegido precisamente por sus conocimientos. Por lo tanto, el perito es fungible, es sustituible. No es necesario que sea una persona determinada, sino que lo que necesita es que tenga los conocimientos suficientes para poder resolver el problema. El testigo cuenta lo que sabe o vio lo mejor que puede, con sus palabras. Al perito se le exige un mínimo, o mejor dicho, un máximo, de claridad en su exposición. Al perito se le va a exigir que sepa explicar su informe, porque si no se entiende su informe y no sabe explicar al tribunal qué es lo que pretende decir, pues no servirá de nada su aportación. Al perito también se le exige pensar. El resultado de la actividad del perito no se va a traducir en una mera declaración o exposición de su saber. Lo que tiene que hacer en primer lugar es un atento examen de todos los extremos que hayan sometido a su consideración. A partir de aquí, ir efectuando las deducciones que aconseje su ciencia, su sabiduría, para, al final, poderlas plasmar o exteriorizar en forma de un informe pericial, con unas conclusiones finales que tienen que dar una solución al problema que se le ha planteado. Testigos pueden serlo todos, cualquier persona que haya visto, oído algo. Pero para ser perito, primero hay que tener más de 18 años y después tener una titulación determinada o bien determinadas capacidades artísticas o conocimientos técnicos. Luego volveremos sobre esto. Otra posibilidad que no se da frecuentemente, pero que es posible, es la del testigo perito. Este es una persona que tiene conocimiento de los hechos de forma directa o indirecta, pero que además personalmente es perito, precisamente en aquello de lo que ha sido testigo. De esta forma, esta persona acudirá al juicio como testigo, pero, lógicamente, su testimonio tendrá una valoración distinta de cualquier testigo. Será mejor valorado por el tribunal. Se trataría entonces de un testigo cualificado, pero no de un perito. Bueno, vamos a examinar los principales artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a al desarrollo de la función del perito. No lo vamos a ver todos. Primero, el artículo 105 nos habla de la abstención de los peritos. Nos habla este artículo de que cuando un juez, una sección o sala, designa a un perito, este podrá abstenerse si concurren en él las circunstancias que están legalmente previstas. La abstención se puede hacer de forma oral o escrita, pero tiene que estar justificada. Si la causa de abstención existe al mismo tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo y se sustituirá en el acto por un suplente. Si el perito suplente también se negara a aceptar el cargo, porque también concurre en él la misma u otra causa de abstención, se aplica lo dispuesto en el artículo 2 del artículo 342 de esta ley. Ya podéis buscarlo como trabajo de esta conferencia para sacar mejor nota. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo del perito, la abstención se le dará al juez o magistrado y si se trata de un juzgado o al magistrado ponente si se trata de una sección o sala.
el cual va a decir sobre la cuestión previa audiencia de las partes. Y contra este auto o gozo magistrado no puede darse recurso alguno. Las causas de abstención están recogidas todas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también lo podéis consultar como trabajo extra para este fin de semana para que no os aburráis. Pero bueno, son básicamente pues eso, que el perito pues tenga relación con alguna de las partes, que tenga algún interés, etcétera, etcétera. Bueno. Otra posibilidad de que un perito no intervenga en un asunto será la recusación. De la recusación nos habla el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo dice que solo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados en los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes. Los peritos que no son designados por el tribunal, sino que son designados por la parte, no van a ser recusables, sino que pueden ser tachados, como veremos luego. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes solo podrán ser objeto de tacha por las causas en la forma prevista en los artículos 343 y 344 de esta ley, pero no recusados. Al final llegamos al mismo sitio, o sea, el perito no va a hacer el trabajo, pero depende quién haya designado al perito, pues habla de recusación o de tacha. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, también se podrá recusar a los peritos por estas siguientes causas: haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso, haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario, o ser dependiente o socio del mismo, tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. Como se puede comprender, pues evidentemente todas estas circunstancias, desde luego, influyen en que el perito pues no va a ser muy imparcial. Bien. Dictamen de los peritos. En el artículo 335 se nos habla del objeto y finalidad del dictamen de los peritos y el acto de juramento o promesa de actuar con objetividad. Este artículo dice que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita el dictamen por perito designado por el tribunal. O sea, aquí hay dos posibilidades. Las partes pueden venir con su perito bajo el brazo, o las partes lo que pueden hacer es decir al tribunal: señores, designen ustedes un perito a escoger. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de decir la verdad que ha actuado, y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales, que luego veremos, en las que se podría incurrir sin cumplir su deber como perito. Esto se hace cuando el perito va al juzgado a aceptar el cargo. El oficial que le hace la diligencia, pues ya se encarga de hacer esta diligencia, en la cual el perito tiene que jurar o prometer que va a decir la verdad, que va a actuar con objetividad, que va a exponer todo lo que sea a favor o en contra de las partes, y que sabe que en caso de meter la pata, pues que se le puede caer el pelo, ¿no? Y se firma la diligencia, y entonces de tal manera que no es necesario poner una parafada parecida en el informe, porque ya esto lo vamos a introducir dentro de las diligencias judiciales como una más, ¿no? Y que además luego en el acto del juicio oral, pues también al perito el tribunal le va a tomar juramento o promesa, y le va a recordar que debe decir la verdad, etcétera, etcétera. Salvo acuerdo en contra de las partes,
no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionado con el mismo asunto. No, porque este perito, digamos, que ya viene contaminado. Bien, peritos designados por las partes. El artículo 336 nos habla de la aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes. El párrafo 1 dice que los dictámenes que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación a la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 337. Estos dictámenes se formularán por escrito, el típico informe pericial, acompañados en su caso de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre el que haya sido objeto de la pericia. Por ejemplo, una pericia caligráfica, pues habrá que aportar las firmas dubitadas, las firmas indubitadas, todo lo que se tenga, los contratos, etc. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales o instrumentos, el escrito del dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Por ejemplo, en el caso de una pericia inmobiliaria, evidentemente no vamos a ir con el inmueble. El inmueble se perita esté donde esté y habrá que especificar cómo se ha hecho, cómo se ha peritado y en qué lugar está ubicado concretamente este inmueble. Podrán asimismo acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración. Bien. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos elaborados por perito por el designado si no justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposición de aquella hasta la obtención del dictamen. El demandado que no puede aportar dictámenes escritos con la contestación a la demanda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar. A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado examinar por medio de abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y circunstancias sean relevantes para su defensa o para la preparación de los informes periciales que pretenda presentar. Asimismo, cuando se trate de reclamaciones por daños personales, podrá instar al actor para que permita su examen por un facultativo a fin de preparar un informe pericial. En el artículo 337 nos habla del anuncio de dictámenes cuando no se pueden aportar con la demanda o con la contestación. Por lo tanto, será una aportación posterior. Si no le fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o la contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que en su caso pretendan valerse, que harán de aportar para su traslado a la parte contraria en cuanto disponga de ellos, y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa a un juicio ordinario o antes de la vista en el verbal. O sea que aquí hay otro tiempo posible, otra posibilidad de que si no se ha podido aportar con las demandas de las contestaciones unos informes periciales, entre ese periodo del proceso y la realización del juicio oral, pues hay un plazo de tiempo en el cual pues, se pueden dar estos movimientos para que las partes puedan aportar sus peritos. Aportados los dictámenes conforme al dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan al juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta ley, o en su caso en la vista del juicio verbal, expresando si deben exponer o explicar el dictamen o responder a las preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito. Bueno, generalmente pues sí que se suele ir al juicio. Artículo 338 es la aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a la demanda, solicitud de intervención de los peritos o juicio o vista. Lo dispuesto en el artículo anterior no se da aplicación a los dictámenes cuya necesidad de autoridad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia a tenor del artículo 426 de esta ley. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda
o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio, se aportarán por las partes para su traslado a las contrarias, con al menos 5 días de antelación a la celebración del juicio o de la vista en los juicios verbales, manifestando las partes del tribunal si considera necesario que concurran a dicho juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337. El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el juicio o vista en los términos señalados en el artículo 2 del apartado anterior. Bien. Condiciones que deben reunir los peritos. Estas se trata del artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Luego veremos cómo la Ley de Enjuiciamiento Criminal también nos habla en otros términos. Los peritos, nos dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. Por ejemplo, si hay que hacer una pericia sobre aspectos médicos, psicológicos, arquitectónicos, biológicos, etcétera, etcétera, todos estos conocimientos están amparados por profesiones que tienen un título oficial. Médicos, psicólogos, arquitectos, biólogos, ingenieros para temas de ingeniería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para acreditar estos aspectos es necesario que lo haga una persona que tiene su título oficial. Hay otros temas, otras materias que no existe ningún profesional que tenga un título oficial que le habilite para hablar sobre estas materias o ser experto. Estamos en el caso, por ejemplo, de la grafología, de la pericia caligráfica, de la criminalística, de la inmobiliaria, de la documentoscopia, de los accidentes laborales, los accidentes de tráfico, los accidentes en domicilios, los incendios, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos no están amparados por ningún título oficial. Entonces, lo que es necesario es que para poder peritar de estas materias, la persona que lo vaya a hacer tenga conocimientos. Estos conocimientos, pues generalmente los tendrá que haber obtenido a través de la realización de una serie de cursos. Porque por inspiración divina no suelen venir los conocimientos. También es posible que una persona pues haya estado trabajando en esto pues, desde que tenía 2 años de edad, porque yo qué sé, su familia le llevan todos los días a hacerse al trabajo y desde entonces ha aprendido a hacer esto. Bueno, son casos raros, ¿no? Por lo tanto, pues claro, serán personas que habrán hecho, no un título oficial, pero que sí habrán hecho una serie de cursos que tendrán pues su acreditación. Y generalmente, pues claro, cuando vamos a un juicio para acreditar sobre esto, pues es conveniente poner en la presentación del informe, pues cuál es la formación que este perito ha tenido y también cuál es su experiencia. Porque con la experiencia, evidentemente, pues también se adquiere más conocimientos. No dice el mi artículo, podrá solicitarse dictamen de academias, instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. Aquí están pues los colegios profesionales, en algún caso universidades, por ejemplo en los departamentos de investigación, las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará la mayor brevedad posible qué persona se encargará directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el artículo 2 del artículo 335 que ya hemos visto. En el artículo 341 nos habla del procedimiento para designación judicial del perito. Como decía Alberto hace unos minutos, las asociaciones pues
tienen que enviar las listas de peritos antes del final de año, porque en enero es cuando las audiencias provinciales tienen que confeccionar sus listados. Entonces, se pone, dice que en el mes de enero de cada año se interesan los distintos colegios profesionales o en su defecto de entidades análogas, así como las academias o instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. Por esta razón se pide antes, porque si en la asociación se montan el listado de peritos en enero, pues ya no da tiempo a enviarlo en enero. O sea, hay que tenerlo preparado antes de Navidad como máximo, para a primeros de enero, cuando las audiencias tienen las listas, enviarlas, ¿vale? Bien, la primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del secretario judicial y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo. Esto es lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, y otra cosa es lo que se hace en las audiencias, ¿no? Sobre esto hay que decir que a veces esto puede pasar, que si no están contentos con un perito, con lo que ha hecho, pues evidentemente a la hora de buscar designar peritos es posible que este perito se lo salte, casualmente. Cuando haya de designarse perito a personas sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, realiza la designación por el procedimiento establecido en la apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas y que deberá estar integrada por al menos 5 de aquellas personas. Si por razón de la singularidad de la materia del dictamen únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y solo si todas lo otorgan se designará perito a esta persona. No suele ser habitual porque realmente hay varios, pero bueno, hay casos en que realmente hay muy poquitos peritos. Por ejemplo, los peritos en paleontología, especialistas en fósiles, se pueden contar con los dedos de la mano. Y yo creo que hay muchas audiencias que no tienen ningún perito de este tipo. Y hacen falta, sin embargo, ¿no? Vale. Bien, la aceptación de cargo y la provisión de fondos. Esto se trata en el artículo 342, llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento, provisión de fondos. En el mismo día o siguiente día a la designación, el secretario judicial comunicará esta al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de 2 días manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que ordena el apartado 2 del artículo 335. ¿Cómo se hace esta comunicación? Pues generalmente se hace por fax. Curiosamente, a pesar de los tiempos en los que estamos, con las nuevas tecnologías que existen, que los juzgados están poniendo al día, se está digitalizando todo y teóricamente se trata de ir hacia el no uso del papel, cosa que al final es imposible porque, claro, hay muchos procedimientos que giran en torno a un papel determinado. Imaginémonos, pues, cuando lo que se está discutiendo es si un contrato es falso o auténtico, si está firmado el contrato es o no es, pues ese papel hay que tenerlo. No, si se puede digitalizar para tenerlo en el archivo de la causa, pero claro, no se debe tener la prueba física, ¿no? Bueno, pues ahora sí, pues eso. La idea es ir hacia la digitalización total. Tanto es así que los juzgados pues también tienen su correo electrónico. Pero parece ser que no saben usarlo. Porque, por lo menos aquí en Cataluña, usan el fax. En vez de usar un correo que es mucho más sencillo y no se gasta papel. Pues no, usan el fax.
salvo mi caso. Porque como yo no tengo fax desde hace años, porque para eso está el correo electrónico, pues para llamarme, a mí lo que me hacen, me llaman por teléfono. Y ya está. Y entonces, pues ya por teléfono quedamos. Le hago las preguntas oportunas al oficial que me llama, de qué se trata, a ver si lo puedo hacer. Si en el caso, pues por ejemplo, una apariencia gráfica, si tenemos la muestra dubitada y las indubitadas y tenemos los originales, porque si no, no hay nada que rascar, ¿no? Una vez que, bueno, ya veo que se puede hacer, pues ya me pongo de acuerdo para ya el juzgado a aceptar el cargo. La ley dice que el perito tiene que presentarse en 2 días para aceptar el cargo. Bueno, esto es así, pero una vez puesto en contacto con el juzgado, pues ya quedamos de acuerdo que si no puedo ir dentro de los 2 días, pues voy a la semana siguiente y no pasa nada. Todo es cuestión de darle suficientes garantías a la sociedad de decir, oiga, que sí que voy a ir, pero que, mire, dentro de 2 días no puedo. No puedo, pues porque yo qué sé, estoy con la pata rota o estoy con gripe, pero la semana que viene, tal día, tal hora, allí me tiene como un clavo. Y generalmente, pues esto se acepta y tranquilamente, y aquí paz y allí gloria. Bien, si el perito designado adujire justa causa que le impide la aceptación y el secretario judicial la considere suficiente, sea sustituido por el siguiente de la lista. Y así sucesivamente hasta que se puede efectuar el nombramiento. A veces, pues evidentemente uno pues no puede, porque a lo mejor te pillan que estás de vacaciones en Puerto Rico, en el hotel, y digo, oiga, pues mire usted, no voy a suspender mis vacaciones porque tengo que ir a si quiere usted el mes que viene, ¿no? Además, a lo mejor dice, bueno, señor, no, pues déjalo ya me busco otro. Bien. El perito designado podrá solicitar en los 3 días siguientes a su nombramiento. Generalmente esto ya se hace el mismo día que uno va a aceptar el cargo, uno ya va con un presupuesto y una petición de previsión de fondos. Bien, la previsión de fondos que considere necesaria que se da cuenta de la liquidación final. Esto es un párrafo, ¿no?, que se puede interpretar de muchas maneras. Hay que considerar que no se puede pedir como provisión de fondos un importe total, y hay que considerar que sí. Tengo un amigo perito calígrafo que se ha encontrado con que muchos juzgados pues solo le permiten pedir como provisión de fondos el 50%. Bueno, yo hasta ahora, cuando presento mi presupuesto y la cartita solicitando a la provisión de fondos, yo solicito la provisión de fondos total, porque esto se ajusta a lo que dice la ley. La provisión de fondos que considere necesaria. Yo considero necesaria que me den para el 100%. Y que se da cuenta de liquidación final. Bien, después la liquidación final se queda a 0, o sea que no se incumple la ley. Y hasta ahora no he tenido problemas. Bueno, a lo mejor me encuentro en un tribunal que me dice, no, tiene usted que pedir solución, bueno, pues al 50 y ya cobraré. A veces también pasa pues que para otros casos, por ejemplo, en psicología forense he encontrado un caso, pues una familia para pagar a los niños, pues que hemos llegado a un acuerdo con la parte que ha propuesto y decir, bueno, pues se lo pagamos en 2 o en 3 partes. Bueno, pues esto se habla y no hay ningún problema, ¿no? Bien, el tribunal, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la parte pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la cuenta de depósitos y consignas del tribunal en el plazo de 5 días. Esto tampoco, aunque lo diga la ley, no es de las cosas que menos se cumplen. Esto de plazo de 5 días, esto yo no lo he visto en la vida. Sobre todo en los procesos en los que tienen que pagar las 2 partes al 50%. Siempre hay una parte que se hace la remolona y tarda más. Y hay que insistirle al juzgado, oiga, que tiene que pagar, oiga, que tiene que pagar. ¿Quién será casualmente la parte que se retrasa en el pago? Pues generalmente va a ser la parte a la que
la pericia no le va a beneficiar. Por ejemplo, en el caso de un contrato que se ha firmado y esta firma es falsa, la parte que representa a la persona que va a perder si se demuestra que la firma es falsa, pues procurará retardar esto lo máximo posible, porque es consciente de que casi seguro el perito va a poder mostrar que esa firma es falsa. O sea que, pero incluso aunque sea una sola parte la que tiene que pagar porque es la que ha solicitado la prueba, pues esto de los 5 días tampoco. Porque claro, el juzgado se lo transmite a la parte. El letrado se lo dice a su cliente. En este interín, pues ya pasan más de 5 días. El cliente dice, uy, es que ahora no me va bien, uy, es que me deja la mala apuesta, uy, es que no sé qué, o sea, al final puede pasar hasta 2 meses, pero tranquilamente, ¿eh? Claro, al perito esto le da lo mismo, pues porque no es su problema que la justicia vaya más rápido o más lento. Eso es problema del usuario, de la justicia. Ahora, eso sí, una vez que ya tenemos el dinero para poder meter, ahí sí que tenemos que procurar ser ágiles para que por lo menos no se diga que la justicia no ha sido rápida por nuestra culpa. Eso está clarísimo. Bueno, la ley dice que transcurrido dicho plazo, si no se hubiera depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen sin que pueda procederse a una nueva designación. Si nos ajustáramos a la ley, pues no salía prácticamente ningún informe porque a los 5 días no ha pagado nadie generalmente. Pero bueno, o sea que aquí podemos decir que bueno, si al año siguiente no han pagado, pues decimos, oiga, no me interesa, ¿no? O 3 meses o 4, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Cuando el perito designado lo hubiese sido como un acuerdo y uno de los litigantes no realizara la parte de la consignación que le correspondiere, porque generalmente no le va a interesar, el secretario judicial ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que debe pronunciarse el dictamen o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. A veces pues ocurre que sí que hay una parte que no quiere pagar, ¿no? Se le ofrece a la otra parte la posibilidad de que lo pague todo y, bueno, aunque aquí no lo diga, ¿no? Pero aparece en otros artículos de ley, luego a la hora de que hay una sentencia firme, evidentemente estos gastos de la pericia pues entran a formar parte de las costas judiciales. Entonces, la parte a la que se le condene en costas, pues tendrá que hacerse cargo de todo este gasto. Tachas de los peritos. Antes veíamos la posibilidad de recusación, también existe la posibilidad de tachas de los peritos. El artículo 343 nos habla de ese tiempo y formas en las que se puede hacer. Primero, solo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. Esto ya lo teníamos claro. En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurran en ellos alguna de las siguientes circunstancias. Cosas que son bastante lógicas, vamos. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que les haga desmerecer en el concepto profesional. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, porque si al letrado contrario no le ha gustado el informe y eso ha servido para que vea juicio, pues es muy bonito decir, lo tacho. No puede ser, ¿eh? Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos, autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio, nunca después. Al formular tacha de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la testificar. Bien. La emisión y gratificación de los informes periciales. Esto nos habla del artículo 346.
Emisión de notificación del dictamen por el perito que el tribunal designe. El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, o sea, lo que es el informe pericial, que hará llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el secretario judicial a las partes, por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista o a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El tribunal podrá acordar en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio a la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado, que generalmente es lo que ocurre, aunque también pasa muchas veces que nos citan al juicio, pero como vamos a ser los últimos en entrar después de realizar la prueba testifical, pues a veces, aunque nos citan, después no entramos porque después de lo que ha sido dicho por los diferentes testigos, pues las partes pueden acordar pues que a lo mejor ya no es necesaria la pericia o porque la pericia está lo suficientemente clara como para que no vaya para discutir, ¿no? Y entonces ya, pues, aunque estés citado, pues no entras en la sala. Sobre la presentación del informe, hay una cuestión operativa que es interesante. El artículo dice que el perito hará llegar el dictamen. Se puede presumir que vamos con el informe. En la práctica, lo recomendable, yo por lo menos lo que hago, es llevar el informe por triplicado. Una copia para el tribunal y otra copia para cada una de las partes. Se puede ir con uno solo, pero entonces en el juzgado van a tener que usar las fotocopias, esas que van a pedales, y tardan a lo mejor 3 días en fotocopiar el informe. Eso se nos ataca a la fotocopiadora o se quedan sin papel, etc. Entonces no cuesta nada llevar 3 originales, firmados, sellados de todo, y se queda como Dios. Siempre es mejor quedar bien que quedar peor, ¿no? Actuación de los peritos en la vista. El artículo 347 nos habla de la posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes que el tribunal admita. El tribunal solo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las partes. Suele ser, no es normal, pero puede suceder. En especial, las partes y sus defensores pueden pedir. Primero, exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones complementarias de lo escrito aportado mediante el empleo de los documentos materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del artículo 336. Depende de qué tipo de pericia, pues a veces puede ser necesario hacer pues una pequeña demostración con unos materiales. No es normal, pero puede suceder. Segundo, explicación del dictamen, esto es lo más frecuente, o de alguno de sus puntos, cuyo significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba. Tercero, respuestas a preguntas y objeciones sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen. Generalmente que estas preguntas las hacen las partes. Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, o si pudiera llevarse a cabo el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de ampliación, así como el plazo necesario para llevarle a cabo. Esto tampoco son frecuentes, son pericias muy concretas. Quinto, crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. En el caso de que cada parte lleve su perito y lleguen a conclusiones distintas, pues es posible que tengamos que aguantar como el perito de la otra parte pues nos diga o nos critique distintos puntos de nuestro trabajo, ¿no? Igual que nosotros podemos criticar el suyo. Sexto, formulación de las tachas que pudieran afectar al perito. Bien. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones
sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar de oficio que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de oficio conforme a dispuesto en el apartado 5 del artículo 339. Esto en algunos informes periciales puede ser habitual que el tribunal pregunte al perito. En pericia caligrafía, por ejemplo, no es normal, porque generalmente ahí lo que suelen hacer es ir directamente a las conclusiones y a ver qué ha dicho el perito, auténtica, falsa, pues ya está. No se meten a mirar cómo se ha hecho, Pero en otras pericias sí, por ejemplo en criminalística, en cuestiones de balística, y claro que es un tema un poco más espinoso, hay que tener mucho cuidado de cómo se ha hecho. Entonces, ahí sí que se van a meter un poco más en cómo se dan esas conclusiones y sí que pueden tener pues alguna duda concreta al tribunal, ¿no? O incluso pues también el informe de psicología forense, ¿no? Para delimitar un poquito más, decir, bueno, pero ¿hasta qué punto me puede usted decir que estaban afectadas sus facultades volitivas? Y que le maticemos un poco más esas conclusiones. Eso puede ser igual. Bien, hemos visto, da un repaso a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil sobre los peritos. Ahora vamos a ver lo que nos habla la ley de enjuiciamiento criminal, que como sabéis, pues es la ley procesal que se aplica en casos penales. Bien, el artículo 457 también nos habla de los tipos de peritos que hay con otro tipo de expresión a lo que hace la ley de enjuiciamiento civil. Dice este artículo que los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen el título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la administración. O sea, médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, biólogos, etc. Es lo mismo que nos decía la ley de enjuiciamiento civil, pero dicho de otra forma. Y son peritos no titulares los que, careciendo del título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o prácticas especiales de alguna ciencia o arte. Y aquí entra, pues, prácticamente todas las especialidades que tenemos en la asociación, con excepción de la de psicología forense, claro. El artículo 459 nos dice que todo reconocimiento pericial se da por dos peritos. Esto es en el caso del procedimiento ordinario, o sea, cuando el proceso se monta un sumario, estamos hablando ya de delitos graves. Para procedimientos más ágiles, procedimiento abreviado o el procedimiento rápido, con un perito es suficiente. De todas formas, se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en lugar y no fuera posible esperar la llegada de otros sin haberse convenientes para el curso del sumario. El artículo 462 dice que nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial, si no estuviere legítimamente impedido. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez en el acto de recibir el nombramiento para que se provea a lo que ha de lugar. O sea, la causa para negarse a acudir tiene que estar muy justificada. El artículo 466, pues ya empezamos a encontrar las amenazas, las espadas de Damocles que penden sobre nuestra cabeza si no nos portamos bien. El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del juez o se niegue a prestar el informe, incurrirá en las penas, en las responsabilidades señaladas para los testigos del artículo 420, que os lo dejo como trabajo de fin de semana. Artículo 465. Los que presten informe como peritos, en virtud de orden judicial, tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos. Si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecho por el Estado, por la provincia o el municipio. Por ejemplo, pues, en muchos procesos judiciales, pues, actúan como peritos, funcionarios de policía o de guardia civil, que evidentemente estos ya cobran su sueldo, estos no pueden reclamar ningún tipo de horario o indemnización por ir a declarar, porque estos ya están pagados y tienen entra dentro de sus funciones
actuar como peritos, ¿no? Artículo 468. Son causa de acusación de los peritos el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante con el reo, igual que la ley de enjuiciamiento civil, lo que pasa es que en este caso no sale de reos, o sea, gente que está acusada. El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante, y la amistad íntima o enemistad manifiesta. Artículo 471. En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial. El mismo derecho tendrá el procesado. Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento. Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiera en esta clase en el partido de marcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título. Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella. Artículo 474. Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así como los nombrados por el juez como los que no hubieran sido por las partes, prestarán juramento conforme al artículo 434 de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el descubrir y declarar la verdad, como en la jurisdicción civil. Artículo 478. El informe pericial comprenderá, si fuere posible, descripción de la persona o cosa que sea el objeto del mismo, estado o del modo en que se halle. El secretario extenderá esta descripción dictándola a los peritos y suscribiéndola a todos los concurrentes. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior, y las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios en la de su ciencia o arte. Este sería un esquema básico de lo que es un informe pericial, pero bueno, ya habréis visto en la asignatura del informe pericial que, bueno, hay que hacerlo pues un poco más, con más apartaditos y hay que hacer más cosas, ¿no? Este sería un esquema muy breve. Bueno. Delito de falso testimonio. Aquí encontramos las penas a las que nos podemos enfrentar si nuestra pericia está mal hecha a propósito y estamos falseando la verdad, ¿no? Las penas de los artículos precedentes, en los artículos precedentes nos hablan de penas de hasta 3 años, se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaran la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán además castigados con la pena de inhabilitación especial para su profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de 6 a 12 años. O sea que durante ese tiempo, pues no se puede ejercer de perito. Artículo 460. Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes, o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de 6 a 12 meses y en su caso de suspensión de empleo, cargo público, profesión o oficio, de 6 meses a 3 años. Esto es más leve, pero también es un buen rapapolvo, ¿no? Bien, una vez que hemos visto todas estos aspectos legales que dentro de los cuales nos debemos mover y debemos ajustarnos a ellos, vamos a ver la parte más operativa, ¿no?, de lo que sería la defensa del informe en el juicio oral, en la sala. Bueno, lo primero, antes de ir a juicio, ya sea el día anterior, o durante la mañana, recién levantados con una taza de café, hay que repasar el informe. Primero para enterarnos de qué informe es. Si estamos haciendo muchos informes, pues
Hay que pensar que los juicios suelen llegar, en los casos mejores, a los pocos meses, pero a veces hay que esperar años. Entonces, claro, si es un informe que hemos hecho hace 2 años y nos convocan a juicio, pues primero debemos saber, a ver, qué es lo que hicimos hace 2 años o 8 meses, ¿no? A no ser que sea un único informe que hemos hecho en la vida, no va a hacer más, y a lo mejor no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero bueno, siempre hay que verlo, hay que leerlo y decir, bueno, ¿qué es lo que hice aquí? ¿De qué se trata? A ver, bueno, y ir pensando ya en posibles preguntas que nos puede hacer la parte contraria, ¿no? Para intentar desvirtuar nuestro informe. El mismo día del juicio. Lo primero, pues hay que ir bien vestido. Eso es básico. No es necesario ponerse frac o chaqué, como si fuéramos una boda, o smoking, ¿no? Pero sí hay que ir de una forma elegante, con elegancia, con estilo, sin estridencias, sin usar prendas excesivamente llamativas, ¿eh? O sea, lo que no podemos hacer es ir con un tejado, una camiseta vieja y guarra y unas zapatillas deportivas sucias, aunque estén limpias, tampoco procede. Lo más conveniente, pues un traje clásico, ¿eh? Con una camisa discreta. No podemos llevar una camisa hawaiana con un traje negro porque no queda serio. Claro, lo que se trata, el perito tiene que dar una imagen de seriedad al tribunal para dar credibilidad, porque si el tribunal piensa, en función de cómo haya vestido el perito, digamos, hostia, ¿de dónde ha salido este payaso, ¿no? Que viene a contar chistes? Claro, no te toman en serio. Entonces, hay que ir adecuadamente vestido, bien peinadito, con la gotita de colonia cayendo por la frente, ¿no? Si se lleva barba, pues arregladita. No una barba así, ¡puah!, en plan talibán que sale de una batalla de Afganistán, ¿no? Eso no, ¿eh? O sea, hay que ir bien arregladito, dando pues buena imagen, porque esto va a influir en la credibilidad de lo que vayamos a decir. Es básico. Bien, una vez que entramos a la sala, como ya he dicho antes, vamos a ser los últimos a entrar, porque ante nosotros pues viene la exposición de las partes, se llaman a los testigos, se examinan las pruebas si hay, y la última prueba es la pericial. A partir de lo que digamos los peritos es cuando ya vienen las conclusiones finales de las partes, ¿eh? Bien, por lo tanto hay que llegar allí a la hora que nos citen y esperar tranquilamente, porque tampoco podemos entrar sin que el agente nos llame, ¿eh? Porque no debemos oír lo que se está diciendo dentro de la sala. No, eso podría invalidar incluso nuestra pericia. Y evidentemente, esto supongo que lo debéis saber, por supuesto, ese día hay que ir con el DNI preparadito. No podemos llegar allí sin ocupación porque lo primero que hay que hacer es sacar el DNI de la cartera y llegar al vestíbulo, encontrar a la gente, yo soy el perito tal, le damos el carnet, nos apunta, y bueno, se queda el carnet y ya está. Ya. Bueno, una vez que nos llaman, entramos, y cuando entramos nos vamos a encontrar al tribunal de frente, de las partes a un lado, y lo primero que va a suceder es que el presidente del tribunal nos va a pedir que juremos o prometamos decir la verdad. Ya está expuesto una diligencia en el mismo proceso, pero el juicio nos volverá a preguntar lo mismo. Y también nos va a preguntar si nos ratificamos el informe. A lo que contestaremos sin vacilar, sin dudar y, por supuesto, mirando al tribunal. Porque hay que tener en cuenta que a quien hay que convencer es al tribunal. Por lo tanto, hay que procurar que todo lo que digamos, mantengamos la vista en el tribunal fundamentalmente. Porque son ellos los que, o él, si es un tribunal de una persona, quien tiene que decir, es al que tenemos que convencer, ¿no? Aparte de una cuestión, pues, de tipo psicológico, ¿no?
los tribunales, los jueces, tienen unas ideas un poco, podemos decir, curiosas, primitivas o populares, sobre lo que es la credibilidad de lo que dice una persona. O sea, si creéis en lo que es lo que está diciendo, ¿no? Y una de las cosas que valoran precisamente es el hecho de que la persona que hará pues, esté nerviosa, desvíe la mirada, vacile. ¿No? Todo esto le hace sospechar al tribunal que esta persona no está siendo sincera. Porque claro, ellos no son expertos en psicología forense, ¿no? Y bueno, tienen esto, pues evidentemente guarda una correlación, pero no es no son indicios muy fiables, ¿no? Que los jueces consideran que sí. Si una persona que trata de evitar la mirada del tribunal, que se desvía, que está incómodo, pues el tribunal va a pensar que esta persona pues les está contando una película. Así de claro, ¿no? Bien. Si el tribunal, después de que hemos dicho que nos ratificamos, no tiene ninguna pregunta, y lo tiene claro, pues entonces el tribunal dará paso a los interrogatorios de las partes. Primero, comenzará la parte que ha solicitado el informe. En función del tipo de informe, esta parte pues, no va a hacer preguntas. Por ejemplo, pues, si es una pericia caligráfica, que la cosa está clarísima, que decimos contundentemente que esa firma es auténtica o es falsa, sin ningún género de duda, y a esa parte nuestra conclusión le viene bien, o sea, favorece a lo que expone en su tesis, pues ¿para qué va a preguntar? Dice, no, adelante, yo estoy conforme, me quedo con esto, ¿no? No hay problema. A veces, hay otros informes en lo que sí es necesario que esa parte que ha solicitado el informe, sobre todo cuando el perito va designado por la parte, que el letrado realice preguntas muy concretas. Por ejemplo, el informe de tipo criminalístico, el informe de balística o el informe de psicología forense, etcétera, etcétera, ¿no? Como he hecho antes, una pericia caligráfica que es totalmente contundente, esto no es necesario. Los peritos que no hemos sido designados judicialmente y hemos sido propuestos por una de las partes, para este tipo de informes en lo que sí es necesario que el letrado nos haga unas determinadas preguntas, en este caso es muy conveniente reunirse antes del juicio, unas días antes o semanas, con este abogado para asesorarle sobre el tipo de preguntas que debe realizar. Para que de esta forma el abogado pueda exprimir hasta la última gota lo que decimos en el informe. Porque claro, si vamos ahí y decimos, me ratifico el informe y no se hace ninguna pregunta, el tribunal, ¿qué es lo que ve? Pues unas conclusiones, pues que a lo mejor las tendrá muy claras, en determinado tipo de pericias, esa conclusión, pues a veces hay que explicarla para que tenga determinados efectos. Y eso, pues tiene que ser a base de las preguntas que nos hagan las partes. Porque el perito, lo único que puede hacer es llegar allí, ratificarse y responder preguntas. Lo que no podemos hacer es llegar allí y soltar una conferencia por el artículo 27, porque primero el artículo 27 no nos lo permite. Solo podemos contestar las preguntas que nos hagan. No vamos allá a dar una conferencia y no podemos dirigir el juicio. Eso, la dirección del juicio la lleva el presidente del tribunal. Por lo tanto, tenemos que quedar ahí calladitos y responder. Para eso es necesario pues, que el letrado, que le interesa que lo que estamos diciendo en el informe
influyen al tribunal, pues que haga toda una serie de preguntas concretas, ¿no? Y eso pues hay que asesorarle sobre este aspecto para que no se pierda en divagaciones, porque el letrado pues no es un experto en estos temas. Hay que decirle, pues mira, debes dirigir el interrogatorio por aquí y por acá, debes hacer esta pregunta, porque yo entonces aquí puedo explicar esto y esto. Y entonces esto pues va a tener más peso en el tribunal. Bien, una vez que ha acabado la parte que ha hecho el informe, comienza el interrogatorio de la otra parte. El informe que presentamos va en contra de los intereses de esa parte, o sea, va en contra de las tesis que mantiene en el proceso. Evidentemente va a intentar por todos los medios que el tribunal no acepte nuestras conclusiones y que dude de la validez de estas, ¿no? O sea, incluso si pudiera pegarnos un tiro, nos pegaría un tiro, pero esto no es posible, no es legal, ¿no? Si esta parte que nos interroga no tiene argumentos científicos o técnicos, o sea, no tiene ni puta idea de qué estamos hablando, para rebatir el informe, ¿qué puede hacer? Pues va a intentar sembrar dudas acerca de nuestra capacidad para emitir este informe. Por ejemplo, atacando por la parte, en algunos casos, más débil, que es nuestra formación. ¿Sabes? Si estamos suficientemente preparados para poder decir lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso, pues siempre es conveniente el informe, lo que es la introducción, la presentación del perito, exponer un breve currículum con los cursos que hemos realizado, con nuestras titulaciones, evidentemente que tengan relación con la materia que estamos tratando. En cualquier caso, por supuesto, si tenemos títulos oficiales, ponerlos. Siempre va bien. Aunque no tenga relación con la materia, pero por lo menos decir, bueno, ya se parte del nivel. A partir de ahí, pues este señor ha hecho esta especialidad, ha hecho este curso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre es conveniente, pues, poner esta explicación, ¿no? Para que después el perito, pues, a lo mejor, seguramente a la vista de esto, pues ya ni siquiera puede hacer la pregunta porque sabe que le vamos a dar sopas con ondas, ¿no? Sobre todo si demostramos una titulación y una experiencia de 30 años. Ahí el perito se va a tener que callar como una meretriz. Por eso, pues debemos preparar eso bien en su sitio correspondiente, que esté clarito, ¿no? Bien. Otra estrategia que puede tener el abogado al que no le gusta nuestro informe es intentar buscar que manifestemos que nuestras conclusiones tienen una determinada probabilidad de ser acertadas y que existe una pequeña, aunque sea pequeña probabilidad, de que lo que decimos no es cierto. Porque esto le sirve al abogado para acogerse a la duda razonable, ¿no? Y se agarran a eso como un clavo ardiendo. Es decir, oiga, ¿usted cree que esta firma es posible que haya digamos, un 1% de que realmente sea auténtica en vez de falsa, como usted dice? Pues claro, si decimos que sí, cagada. Ya está. El abogado se va a meter ahí como un toro Miura y nos va a empitonar. Y entonces va a decir, ¿cómo se les ocurre pues condenar a esta persona o decir que es tal? Si existe esa pequeña posibilidad, aquí existe una duda razonable, y claro, muchas veces por esa duda razonable, pues en casos penales no se condena a la persona, o bien pues no se llega a una sentencia como se podría llegar, ¿no? Por lo tanto, aquí debemos jugar sucio también. Sobre todo si estamos seguros de que la conclusión a la que hemos llegado es cierta. Cuando nos vienen con estas malas artes, debemos contestar sin vacilar, con firmeza y mirando al tribunal, alto y claro, que no, que tenemos una certeza del 100% y que no existe ninguna posibilidad de equivocación ni de error. Ya está. ¿Vale?
Aunque ya sabemos, claro, como el tribunal no sabe de estadística, claro, evidentemente, en ciencias físicas la probabilidad 100 o la probabilidad 0 no existe. Pero bueno, en la sala de justicia sí que existe. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, que soy el experto, y ya está. ¿Vale? Y tengo pues 30 años de experiencia. Y hay que ir seguros. No nos podemos ahí dudar ni vacilar, ni que se note ningún pequeño indicio de nerviosismo. Nada. Hay que machacar al contrario. Bien. El letrado al que tampoco, que no le gusta nuestra pericia, pero va contra los intereses, bueno, pues también puede atacar por la forma en cómo hemos hecho el trabajo. Puede poner en duda nuestro método, los materiales que hemos empleado, las variables que hemos manejado, etcétera, ¿no? Y aquí también, si estamos seguros de que lo hemos hecho bien, también vamos a mostrarnos firmes, seguros, sin vacilar, sin ninguna duda, diciendo, señor, esto está hecho con el método correcto, e incluso, pues, nada, explicar tal como manda la Sociedad Francesa de Grafología, en el caso de pericia caligráfica, o como sugiere toda la bibliografía existente, típica frase, o tal como ha mostrado en su camino Locard, que es el mejor criminalístico de todos los tiempos, etcétera. O sea, debemos apoyarlo con una frase que descoloque al letrado y que no sepa qué contestar y que le demuestre que, vamos, que nosotros sabemos de eso la leche y que no nos va a pillar, vamos. Una regla básica de oro. Esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta. En el interrogatorio de las partes, jamás de los jamases, debemos mostrarnos vacilantes o dubitativos. Como ya he dicho antes, esto al tribunal le huele a chamusquina. Hay que evitar expresiones al contestar como esto, así, mirar así para arriba, como pensando mal asunto. Si ve el tribunal esto, lo que piensa es, este tío no tiene ni puta idea. O este tío se ha inventado, esto no se ha montado la película. Nada. Ahí está claro que vamos a perder toda la credibilidad delante del tribunal. Nos vamos a paseo. A veces, porque evidentemente no tenemos contestación para todo. Nos pueden hacer una pregunta que nos pillen bragas y tenemos que pensar la respuesta, ¿no? Pero no podemos quedarnos callados. Aquí hay que utilizar la táctica del gallego. O sea, vamos a responder a una pregunta con otra. Por ejemplo, no entiendo lo que quiere decir. ¿Me lo puede explicar mejor o de otra manera? Mientras estamos diciendo esto, ya estamos pensando lo que vamos a contestar a este capullo, ¿no? Por muy impertinente que sea el letrado que nos interrogue, porque hay algunos que no solamente son impertinentes, sino que son cretinos, jamás debemos utilizar ironías al contestarle. Ni contestarle de forma educada, o criticándole, o metiéndonos con él, o burlándonos. Porque el tribunal no suele tener sentido del humor. Y estas cosas le pueden sentar muy mal. Y eso va a afectar también a nuestra credibilidad. E incluso el tribunal nos puede llamar la atención. Y eso no sienta bien. Si el presidente del tribunal considera que el letrado está realizando preguntas que son inoportunas, que son impertinentes, que no van a ningún lado, el presidente del tribunal ya le llamará la atención. Y le dirá, oiga, mire usted, no siga por ese camino que no vamos a ninguna parte. O, oiga, esa pregunta no procede porque está contestada en el propio informe en tal página. Oiga usted, no, esa pregunta ya se hizo antes. No siga así, ¿vale? Y entonces el letrado se tiene que callar y ya está. O sea que jamás hay que ponerse gallitos. Eso sí, hay que mostrarse firmes, seguros y contundentes. Jamás descorteses, maleducados o agresivos, porque entonces hemos perdido toda nuestra credibilidad.
Bien, pues hasta aquí todo lo que sería esta materia de esta videoconferencia, y ahora pues vamos a entrar en la fase de ruegos y preguntas. Sí, sí. Vamos a ver si para salir, clic, vale, bueno, ya ha salido. Y ahora vamos a ver, micrófono silencio, micrófono activado, ¿dónde están? A ver. Vamos a continuar la consulta. Vamos a ver. Mostrar preguntas respondidas. Pregunta. Buenos días, Luis. En tu presentación hay mucha materia legal. Y aunque estoy tomando notas, es posible que nos envíes a los oyentes la PPT que aparece en pantalla, por favor. La PPT. Sí. La sea el PowerPoint. A ver, Cristina, no, lo que hacemos, esto lo estamos grabando. Esto lo estamos grabando y entonces estará disponible el vídeo para todos los asociados y podéis acceder a él y por lo tanto pues lo podéis ver las veces que lo queráis, ¿no es así? Sí. O sea que, Sí, bueno, sí ha quedado grabado. Supongo que ha quedado bien grabado, ¿no? Cristina dice, son las listas y para diciembre un asociado no ha obtenido el título de perito, tiene que esperar hasta el próximo diciembre para entrar a las listas o podría entrar en febrero, por ejemplo. No, pues no. Ya he visto que en enero las audiencias montan las listas. Por lo tanto, hay que enviarlas en diciembre. El que no está en diciembre, en enero o febrero ya no se puede presentar. Puede trabajar para las partes. Eso es lo bizarro. Esto sí, puedes promocionarte, presentarte a los abogados y que los abogados te nombren perito. Pero no entrarías por designación judicial. No me queda clara la diferencia entre recusación de perito y tacha de perito. Sí, muy fácil. A ver, la recusación es para los peritos designados judicialmente. Y la tacha es lo mismo, pero para los peritos designados por las partes. ¿Vale? Gracias a ti. En un juicio, solo pregunta Cristina, por aquí hay más. En un juicio a la hora de la defensa de nuestro informe pericial, si la parte contraria remete contra nosotros utilizando nuestra inexperiencia, ya que acabamos de empezar en esto, ¿cómo lo podemos enfrentar? Muchas gracias. Dile que llame a Alberto, que Alberto se lo contará. Pues eso, ya soy Alberto. Llama a Alberto y Alberto te contestará. Pero bueno, lo que tienes que procurar, Cristinita, es que no se den cuenta que eres inexperta. O sea, si hace falta, pues pon que llevas 80 años trabajando de perito. No se lo van a creer, claro, porque eres muy joven. Pero bueno, o sea, adorna un poco, manéjate con soltura, o sea... Durante el curso hacen muchas pericias. Sí. Pueden decir que tienen experiencia. Claro, eso es verdad también. Las experiencias que has hecho durante el curso, en fin. O sea, tienes que adornar tu experiencia, ¿no? No puedes decir, uy, es que es el primer informe que hago y estoy verde. No, ya está, te puedes quedar en casa. ¿De acuerdo? A ver, Dominic, muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias a ti, Dominic. Alberto Bercher Soto. Buenos días. Hola, buenos días. Cristina Sam, muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a ti por asistir. Bien, esto es un mensaje de la 12 y no hay más. Por si no hay más, si no tenéis más consultas. Sois 18 asistentes por lo que veo por aquí. A ver. Alberto Bercher Solo. ¿Cabe la posibilidad de ir a algún juicio para ver cómo trabaja un perito? Sí, a todos los que quieras. Lo que tienes que hacer es ir a los juzgados y preguntar a los juzgados cuándo van a tener un juicio con perito. Porque eso está programado. O bien que algún perito que conozcas pues te diga, mira, tal día tengo como asistente tengo un juicio. Claro, tú puedes ir como público, porque generalmente admiten público en los juicios, salvo
que depende del tema que sea muy delicado, el presidente del tribunal elimina al público y dice que no se admita, ¿no? Pero generalmente las sesiones son públicas, salvo casos muy concretos. Normalmente sí, por lo tanto tú vas como público, pues eso, pregunta a los jugadores o algún perito que conozcas que iba donde tú y, bueno, y que te diga cuándo va y tú vas como público y ya está. ¿Alguien más? A ver. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Nada, sí. Un saludo desde Navarra. Pues muchas gracias, Jesús María. Un saludo desde Barcelona. Cristina, yo asistí a un juicio. Bien. Y pues asiste a más porque siempre se aprende. Carmen Cerecedo, hola, buenos días. ¿Es necesario tener seguro de responsabilidad civil? La asociación lo da. Sí, y la asociación lo proporciona. A los que pagan cuota mensual. A los que pagan cuota mensual. Apunta Alberto. Hay que pensar que todos los profesionales libres, cualquiera que sea nuestra actividad, por ley tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil. Y que además es conveniente, porque si metemos la pata y nos clavan una multa de 20.000 euros, pues imagínate cómo nos dejan el mes, ¿no? Pues igual no tenemos para pasar el fin de semana, ¿no? ¿Alguien más? Cristina, y resulta que uno de los peritos, si critico el otro informe, pero el otro perito no tuvo que criticar el suyo. Bueno. Puede ser, ¿eh? Si estás hablando de un juicio en el que fuiste, sí, esto es posible. Pero esto no es achacable al perito, esto es achacable al abogado. Al abogado de la parte que contrató a este perito que a este perito. O sea, eso ya es una cuestión interna que a lo mejor no considero conveniente que su otro perito actuase otra vez. A veces sí que sucede que incluso se hace un careo y el tribunal lo pide, dice, no, un momento, cuando hay varios peritos que cada uno dice una cosa, venga ustedes para acá. A ver, pónganse todos ustedes ahí, y venga, usted, ahora no sé, sí, careo, perito, sí, Cristina, careo, careo. Eso quiere decir que se ponen todos los peritos juntos y el tribunal les interroga para ver a quién se cree más. Eso es igual que se puede hacer un careo de testigos, también se puede hacer un careo de peritos. Pero María Lecumberri, un buen consejo para asistir a un juicio para ir viendo cómo se desenvuelven los peritos, ya que una cosa es la teoría y la otra la práctica, efectivamente. Claro, eso hubiera sido lo suyo porque el perito quedó muy mal. Bueno, como le digo, Cristina, eso es problema del abogado. O sea, los peritos vamos allí al juicio y hacemos lo que nos dicen. No podemos hacer otra cosa. Gracias a ti, Cristina. Muy bien. Pues, si no hay nada más, vamos a hacer la sesión. Esto como las subastas. Nadie ofrece nada a la una, nadie ofrece nada a las dos. Yolanda, bueno, te has salvado por los pelos. ¿Qué referencia tomamos para fijar precio de los periciales? Bueno, a ver, no se pueden dar recomendaciones. No sé si hemos hablado de esto ya, Yolanda. De la ley de la competencia. Porque la asociación no puede dar unas tarifas recomendadas porque se nos echa encima la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Vale? Entonces, que llame a Alberto. Llama a Alberto o llámame a mí y te puedo decir, yo te puedo decir pues, lo que suelo cobrar y cuáles son mis criterios. Creo que hemos hablado de esto, Yolanda, pero de todas maneras, si tienes más dudas, pues me llamas. Bien, seguimos con la subasta. Nadie pregunta nada a la una.
Nadie pregunta nada a las dos. Ah, Yolanda, a ver, he visto en internet que... ¿Qué has visto, hija? ¿Qué es lo que has visto en internet? Te falta completar la frase, Yolanda. ¿Qué te ha pasado? A ver, he visto en internet que hay unos centros que según... No pregunta. Es que le da a intro y pasa a otra pregunta. Haz la pregunta completa, Yolanda, porque si no nos vamos a enterar, ¿eh? Que según el tipo de procedimiento es un precio distinto. No entiendo lo que quiere decir. ¿De qué me está hablando? ¿De los cursos que ofrecen los centros? ¿O me estás hablando de los informes periciales? No lo entiendo. Te doy un minuto para que contestes, ¿eh? Si no, vamos a cerrar la sesión. Dice, sí, por ejemplo, que si la pericia de tipo civil tiene un precio distinto que se esperar. No. No. En absoluto. O sea, tú cobrarás como perito, pues, Lo que tú pidas. En lo que tú pidas en función de tus criterios, o sea, del trabajo que te da, de cómo valores las horas invertidas y también de tu prestigio. Considere que tienes un caché. Claro, ahí se cuenta tanto el valor de nuestras horas como el caché. Ya está. Es igual que sea de tipo civil o que sea penal. Que haya en juego 100 euros como que haya en juego 100.000 millones de euros. No, tú cobras lo que tienes que cobrar, que tú consideras que debes cobrar. Ya está. ¿De acuerdo? Para hacer el informe, ¿cómo te envían las pruebas? ¿Hay pruebas físicas o, por ejemplo, un arma? Pues tienes que ir al juzgado. No te lo mandan por seguro, está claro. O sea, cosas... tienes que ir al juzgado o a la dependencia policial donde esté depositada ese arma. O sea, tienes que ir al sitio, ¿no? Y después, depende de lo que sea, te la dejarán en depósito o no. Te la envían o solo recibes el informe balístico. A ver, Cristina. Pues ya te contesta eso, ¿no? Pero a ti no te llaman para ir al escenario, ¿no? No. En absoluto. A ver, en criminalística hay que tener en cuenta que todo lo que se hace en los primeros momentos cuando ocurre un delito lo hace la policía, porque la policía es la que tiene la potestad para investigar los delitos. Ellos son los que hacen la inspección ocular y ya está. Tu trabajo como perito será a posteriori. O sea, una vez que la policía ha acabado su trabajo, empieza el proceso penal y entonces un abogado de una parte, ya sea acusadora o defensa, pues duda de algún aspecto de lo del trabajo de la policía o no está de acuerdo, etcétera. Entonces te va a llamar a ti o respecto en criminalística para que pues digas tu opinión, para que hagas otro tipo de prueba, etcétera. Depende de lo que sea, pues igual sí que tienes que ir a la escena del crimen para ver qué es lo que había. Por ejemplo, hace más de 20 años nosotros tuvimos un informe de criminalística en el que había un acusado al que se le achacaba que se había peleado con alguien en un piso, ¿no? Y le había tirado por la ventana, ¿no? Y habían quedado unos cristales rotos. Bien. Bueno, la policía le detuvo, hizo su defensa, pam. Bueno. Bien.
el abogado defensor nos llama para decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que esto no es correcto, ¿no? Evidentemente, pues ahí tuvimos que ir a la casa donde habían sucedido los hechos y ver cómo estaba la casa, la ventana, las declaraciones de la persona que había sido lesionada, las declaraciones del acusado, de la policía, contrastarlo con lo que vimos ahí. Con lo que vimos ahí nos quedó claro, ahora te voy a decir por qué, pues sería largo, de que el acusado no tiró a ese lesionado, sino que fue el lesionado el que saltó. De acuerdo a lo que pudimos observar en esa casa, la forma de la ventana, el tamaño de los cristales, etcétera, ¿no? En esos casos, pues sí que en un caso de esos hay que ir a esa escena del crimen, aunque evidentemente hace mucho tiempo que ya ha pasado el delito, ¿no? Qué difícil la comunicación por este canal. Pues hija mía, sí, pero tú imagínate, si os doy voz a todos, esto parecería el coral de la Pacheca y no nos aclararíamos, ¿vale? Entonces, ir dándole voz a uno a otro no es operativo. Ya sé que es difícil, ¿vale? Pero para gracias. Cosa que te llames por teléfono. Pero, insisto, o sea, nos tenéis pues, disponibles por el teléfono para las dudas, ¿eh? Tanto Alberto como yo, pues depende de qué cosas, ¿no? Solicitamos nosotros ir al lugar del suceso. Si me estás, Sara, si te estás refiriendo a eso de inspeccionar el lugar de acuerdo de los hechos, no hace falta solicitarlo si es un sitio al que se puede ir sin problema. O sea, lo que os he explicado, pues nosotros vimos la casa por fuera para comprobar que había. Si hubiéramos necesitado entrar dentro de la casa, si lo hubiéramos necesitado, ¿vale?, hubiéramos pedido permiso al juzgado para que nos facilitara el acceso, pero nos bastó con examinar la casa por fuera y para eso no hay que pedir permiso a nadie, porque la casa la puede ver cualquiera. Si te asignan un caso, lo aceptas y presentas la provisión de fondos para que haga depósito y luego no lo aceptan. Y no haces depósitos. Esto está exento de hacer un informe, pero has tenido que ir varias veces al juzgado. Pues sí, así es. Claro, eso te lo tienes que comer. Forma parte de nuestro trabajo. Perder el tiempo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? ¿No te tienen que pagar los gastos de los desplazamientos realizados? No. No. Una provisión. No, a ver, tú, cuando tú piensas lo que tienes que curar, tú tienes que pensar no solamente las horas que vas a trabajar, que tiene un valor, sino que a lo mejor también tienes que coger el autobús, que no lo coges nunca, y puedes pensar, pues mira, en esa mañana, como estaré fuera, además me tendré que tomar 2 cafés en el bar al lado del juzgado. ¿Cuánto vale cada café? ¿1,10? Pues 2,20. Y esto lo calcula así, pero evidentemente no vas a poner en el presupuesto que le vas a cobrar el desplazamiento y los cafés, no, tú haces una configuración global. O sea, siempre hay que meter una pequeña cantidad para esos gastos generales que tenemos, de transporte, tomar el café, el bocadillo, con el café también, claro, porque si no, pues estas cositas, pues, pero eso ya va incluido en tu precio general. Me preocupa la falta de experiencia en nuestra unidad de defensas periciales. Sara. Bueno, pues lo que tienes que hacer es no preocuparte, porque si te preocupas lo vas a demostrar, te vas a poner nerviosa y entonces vas a fracasar. Te voy a dar, si acaso, aunque los psicólogos no podemos recetar, pero mira, hay un medicamento que se llama Sumial, que se pide sin receta. Yo no digo que te lo estoy recetando. Está ahí, puedes ir a la farmacia y es el Sumial. ¿Sumial qué es? Es un beta bloqueante que actúa a nivel de nervios periféricos y lo que hace es suprimir esos síntomas del nerviosismo cuando una persona pues tiene un examen, tiene que hablar al público, etcétera, ¿no? Entonces eso te da una apariencia más relajada. Pues nada, te tomas un Sumial antes del juicio, te pones así bien derecha, ya está. Estudia bien el caso. Estudia bien el caso, prepáratelo
y sobre todo, ten confianza en ti misma. Dice Luis, y si has tenido que estudiar, pues ya no tienes a tu tutor por detrás para echarte la mano, es decir, pasado 2 años que tenemos para Carlos, muy bueno que está diciendo, me lo compraré. Ah, vale. A ver, hija mía, si después de un año no tienes a tu tutor, bueno, eso es relativo, a ver, es un año, pero a ver, también contamos en por lo menos 10 informes, pues, os apoyamos, o sea, lo del año es muy relativo, hombre, tampoco, o sea, a ver, si haces un informe en un año porque no te has movido, pues no te vamos a dejar sola. A ver, siempre puedes contar con nosotros, o sea, por eso no te preocupes. Otros no son pensiones funerarias que hagamos durante 2 años, ¿no? En principio es un año, pero, a ver, si necesitas ayuda de 2 años, también te la damos. ¿Cuántos años podrían ser? Hombre, no más de 80. A ver, si vemos que a un alumno en un año ya hemos apoyado muchas veces, le decimos, oye, nene, ya defiendes solo, ¿eh? Si no ha hecho nada, pues podemos alargar el plazo. No te digo cuánto, pero a ver, Dile que Alberto tiene 75 años. Eso, Alberto dice que tiene 75 años. Que dentro de 80 no la voy a atender. Que dentro de 80 no te puedo atender. Y dentro de 30 quizás tampoco, ¿eh? Oye, no sé. Bueno, no sé. Vamos a hacer una apuesta, ¿no? Si no aceptas la previsión de fondos de poner los gastos que te los pague pesado todo, no. A ver, si no te paga la provisión de fondos... No tienes que hacer el informe. No, tú no haces el informe, no cobras. Los gastos que has tenido, ¿qué gasto has tenido? ¿De tomarte un café y un bocadillo a la mañana que has perdido en el juzgado? Pues eso forma parte de tus gastos de vida cotidiana. No, porque ha aprovechado para visitar los otros juzgados y mirar cómo tiene la lista. Claro, que además que tú tienes que procurar ganar dinero para poder pagarte esos gastos y todo eso tienes que imputarlo pues en tus informes. Por uno que no cobre, pero otro que vayas a cobrar, pues con eso a lo mejor tienes los bocadillos de toda la semana pagado, yo qué sé. O sea, el autobús, a ver, si en cualquier manera tendrás que desplazarte y me imagino que tendrás una tarjeta multiviajes. Aparte que, aunque tengas que ir al juzgado y no poder, puedes aprovechar el tiempo para visitar otros juzgados, para otros asuntos, o incluso para promocionarte y pasarte por la sala de los abogados y repartir tarjetas. Porque no hay que perder el tiempo. Siempre hay que intentar, en cualquier momento, hasta el viaje en el metro de autobús, intentar vender nuestros servicios. Es así. De acuerdo, un año a partir que se llama el título, ¿correcto? Sí, pero insisto, puede ser más. Tenemos tiempo, Alberto. Al margen de la hora de hacer una provisión de fondos, es decir, si has tenido imprevistos, ¿qué imprevistos puedes tener? No, hija, no, a ver. Eso no es viable, o sea, ¿qué imprevistos? Si tú tienes que hacer un informe, tú calculas el tiempo que te va a llevar, lo complicado que sea, tu caché, ya está. Gasto de viaje, insisto, no, porque tú vas a hacer un informe que está en tu alrededor. Claro, tú vas a pedir, si estás, yo qué sé, por ejemplo, en Galicia, está en La Coruña, no vas a pedir, procura no pedir los juzgados de Orense. Quédate con los que estén en La Coruña alrededores, porque si no, evidentemente, claro, te vas a ir más caro. Y entonces no te va a pagar a ti el juzgado unos gastos de viaje cuando tiene uno en Orense mismo, ¿no? O sea que a ti te llaman para que hagas un informe y tú vas a jugar para que sea de las pruebas con acción informe. Claro. Sí, claro, que eso te encaran un asunto, por ejemplo, una pericia caligráfica, pues tú tienes que aceptar el cargo y ver qué hay. Examinar el procedimiento y ver las pruebas que hay. A veces, por teléfono ya te va a dar lo que tiene, pero tú tienes que verlo. Es decir, a ver, oiga, esta firma me ha dicho usted que es original, pero oiga, esto no es original. Pero, claro, tienes que darte cuenta de lo que tiene. ¿Cuánto tiempo más o menos estará haciendo un informe? ¿Un par de días? Uy, depende. Vamos. Hay informes que se hacen en 5 horas
Y hay otros que puedes tardar 2 semanas, 3 semanas, un año. Bueno, un año depende, sí, de lo complejo que sea, pero generalmente no más de 3 semanas, es lo normal, algunos días. Un par de días, depende. Es que depende del tipo de informe. Depende también del trabajo que tengas que hacer, que tengas varios informes juntos. ¿Qué plazo te da el tribunal? El tribunal te suele dar unas 3 semanas. 3 semanas, un mes. Pero esto se habla. A ver, si cuando uno va a aceptar el cargo, le dicen, esto tiene que estar en 20 días, tú dices, oiga, pues va a ser imposible porque, pues por la razón que sea. Dices, necesito, yo qué sé, 5 semanas. Y te dan 5 semanas y ya está. Los peritos en antigüedades, ¿en qué tipo de juicios podemos ser llamados a participar? En todo lo que hay cosas de antigüedades. Pues eso, en todos los que haya objetos de antigüedades. Pueden ser penales o civiles o mercantiles. Si en el proceso hay un tipo de antigüedad sobre la que no se sabe si tiene es del siglo XVIII o del siglo III antes de Cristo, pues tendrá que llamar un poquito de antigüedades, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya están contestadas todas las preguntas. Ya se ha dado más un asistente de baja. Por lo tanto, creo que es hora de que nos vayamos, porque hay que ir preparando la comida, ¿no? A ver, muchas gracias a ti, Leticia. Luis, seguro que lo que estoy estudiando pensaba que el perito criminalístico tenía que acudir a las inspecciones segurares. Pues no. No. A las que primero que se hacen, no, evidentemente, por eso, insisto, lo hace la policía. Otra cosa es que tú, cuando te encargues el caso, puedes hacer tu propia inspección ocular. Pero claro, ya tienes que partir del hecho de que ha pasado un tiempo, de que el sitio ya no está fresco, pero como te he explicado antes, sí que es posible que tengas que ir a inspeccionar el sitio donde hayan ocurrido estos hechos, para que puedas comprender lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Yolanda. Y gracias a ti, Jesús. No hay nada más. No hay nada más a la 1. Gracias, Sara. No hay nada más a las 2. Y no hay nada más a las 3. Desconectamos. Vale, ¿y ahora cómo se desconecta? Alberto, abandonar. Vale. Finalizar seminario. Adiós.